Bueno, saludo a la amada iglesia, a los hermanos y a los amigos que están en sintonía con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y continuamos viendo los versículos modificados en la versión Reina Valera 1960. Ya hemos visto el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores y menores, los evangelios y hechos de los apóstoles. Y estamos en la etapa final, que son las epístolas y el Apocalipsis de Juan. La comparación es con el Textus Receptus, es decir, con la edición de Casiodoro de Reina, 1569, en donde tenemos el Textus Receptus, la palabra de Dios. Y si comparamos la palabra de Dios con la versión Reina Valera 1960, vamos a encontrar que es un verdadero desastre esa versión bíblica. ¿Pero por qué? Porque no viene del Textus Receptus, ni es una modificación del Textus Receptus, es otra edición de la Biblia de todas las corrupciones que se hicieron durante la historia, a partir de Jerusalén misma, de los judíos que sobornaron a los soldados para que mientan en cuanto a la resurrección de Jesús. Esos mismos judíos elitistas están hasta el día de hoy, y ellos son los que han intentado destruir todo lo que sea posible el nombre, la memoria del Mesías Jesús el Cristo, el cual jamás será borrado. Ellos podrán luchar, que lo conseguirán, es otra la historia, no lo conseguirán nunca. Pero sí se ve la mano de ellos con los demás aliados ocultistas como el Vaticano, el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, las iglesias evangélicas apóstatas tomadas y controladas por la Santa Sede, y su efecto se ve en que nadie denuncia la corrupción y la perversión. Pero obvio, viene de la corrupción histórica de todo que se ha hecho al margen los textos escritos, la Biblia que la Casa Blanca, la Facultad de Teología de Lucifer quería, ahí está reflejada. Por eso está así. Entonces no es el mismo texto base griego de la versión de Casiodoro de Reina 1569 que esta. Esta es otra. Así que las diferencias son obvias, totalmente. Vamos a continuar de donde se interrumpió en el programa anterior, en el video anterior, de donde hemos visto los disparates que hay hecho. Pero ¿qué le puede a usted traer dudas? Si el peor disparate es no aceptar a Jesús, negar a Jesús, aceptar las ofertas para irse al infierno, ¿de cuántos? Bueno, ellos sostienen este tipo de cosas. Vamos a continuar en 2 a Timoteo capítulo 2, verso 21, donde tenemos cómo el lenguaje de Dios, que quizás al principio, si usted comenzó del Génesis, diría, pero ¿qué? No tiene mucha importancia eso. Ya hemos demostrado que Jesús mismo usaba este lenguaje. Y vamos a ver ahora cómo Pablo también utiliza este lenguaje. 2 Timoteo 2:21, versión Reina Valera 1960, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que nosotros tenemos, será instrumento, que dice Pablo ahí, será vaso para honra. Lo llama como Dios llama las cosas de él. Será vaso para honra, santificado, y luego sigue, mire, algo que nosotros ahí tenemos modificado, y útil para los usos del Señor. Quiere decir que el Señor te va a tener en cuenta para cualquier cosa que Él quiera, y útil para los usos del Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda. Pone la voluntad de la persona en vez de la voluntad de Dios. Espero que usted lo pueda entender. Sé que no es tan sencillo para personas que están
sin desarrollar y sin ejercitar las comparaciones y diferencias, pero es bastante grosero, todo lo que, bien grosero. Veamos aquí otro cambio, que parece lo mismo, pero el sentido que tiene no es lo mismo. Segunda Timoteo 2:25, versión Reina Valera 1960, dice, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, tenemos nosotros, y sigue el versículo bíblico, ¿no? Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿Qué dice el Textus Receptus? Que con mansedumbre enseñe a los que se resisten. Porque si uno no enseña, no da a conocer y no presenta lo que corresponde, cualquiera se puede oponer. Pero enseñado, conociendo la voluntad de Dios, entonces ya es otra la situación. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Algo totalmente con un enfoque distinto, pero ¿qué podemos esperar? Veamos aquí cómo se dice algo sobre Timoteo, que no es lo que Pablo dijo. Segunda Timoteo 3, verso 10, versión Reina Valera 1960. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, etcétera, etcétera. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué dice el Textus Receptus? Pero tú has alcanzado mi doctrina. Orden de vida, propósito, etcétera. Tú tienes la misma doctrina que yo tengo. No es que solamente sigue, tiene. No va a ser el mismo sermón, el mismo mensaje. Va a ser otro, el fin de eso. Y así todo sigue. Vamos a ver algo acá que marca una diferencia, ¿sabe por qué? Porque si usted quiere introducir cosas que no corresponden en la Biblia o en el canon bíblico, la medida bíblica, el canon es como un metro y una medida en donde usted con ese puede comparar. Una medida. Hay libros que no entran en el canon. Esta Biblia entera no entra en el canon bíblico. La Biblia no entra. No un libro solamente. Pero veamos qué tenemos por aquí. Segunda Timoteo 3:16, versión Reina Valera 1960. Veamos la sutil diferencia. Esta Biblia te permite que toda cosa que no tenga medida igual pueda estar. Por eso vemos todo lo que está, ¿no? Porque ellos te declaran ahí también esas cosas, pero tienes que tú entenderlo. Vamos a ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. ¿Qué escritura? Toda la escritura. Entonces, esta escritura es de fulano, esta es de mengano, esta es de Tobía, esta es de fulano. Sí, son escrituras. Pero ¿son del canon? Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar. ¿Qué tenemos nosotros? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda la escritura? Entonces ellos toman la Biblia con todos los libros apócrifos y dicen que es inspirada. Porque ¿qué tenemos acá en Timoteo? Que toda la escritura, y bueno, está en la Biblia eso, es la escritura. Nosotros tenemos para instruir en justicia. ¿Qué dice el Textus Receptus? Para instituir en justicia, para establecer en justicia, no solo instruir. Toda la escritura inspirada divinamente es útil para enseñar. Esa es la única. Esta Biblia, Reina Valera 1960, no es divinamente inspirada. Es diabólicamente inspirada en la Casa Blanca, en la Facultad de Teología de Lucifer. ¿Será útil para enseñar? De ninguna manera. Vamos a ver cómo tapan la palabra que no le gusta, perfecto o perfectamente, para luego no exista tal mención ni tal lenguaje. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 17, versión Reina Valera 1960 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda mención de perfección, perfectamente, no la tenemos. ¿Qué tenemos? Enteramente. ¿Qué dice el Textus Receptus?
para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Ahora, ¿cómo va a ser instruido perfectamente con la Reina Valera 1960? ¿Entiende usted por qué la corrupción de las iglesias hoy? ¿Se sorprende usted? Si esta es la madre de la criatura. La madre, el padre y de los borregos, todo también. Si es una perversión en mayúscula. Es lo que hay. Está demostrado. Lo estoy mostrando brevemente. Estos son para largos sermones. ¿Y quién quiere escuchar eso? ¿Mm? Vamos a ver por aquí cómo han modificado situaciones, porque esta gente normalmente son vagos son. Entonces, ¿qué pasa? No, hay palabras que le molestan. Segunda Timoteo 4:5, versión Reina Valera 1960, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es como que le está reafirmando que tiene que ser sobrio, algo como respirar, ¿no? Y luego soporta, otra vez utilizando las palabras aflicción, ese sentimiento, esa emoción, para tapar algo. ¿Qué dice el texto receptus? Tú por tanto vela en todo. ¿Qué tenemos? Pero tú sé sobrio en todo. No, Pablo está diciendo que vele. Y luego dice, trabaja, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué tenemos nosotros? Dice, trabaja, soporta las aflicciones. ¿Va a hablar lo mismo? Bueno, sí, es una cuestión de paciencia. Si no habló hasta hoy con esa Biblia, nunca jamás lo hará. Vamos a ver algo por aquí que echa por tierra muchas cosas que se pueden hacer con la Reina Valera 1960, pero que se le complica con el Textus Receptus, lo cual quiere decir que lo que se permite hoy con la Reina Valera 60 es corrupción. Claro, por supuesto. Me suscribo. Tito 1, verso 6, versión Reina Valera 1960 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tengas hijos creyentes, ahí está el detalle, creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ahí hay otro detalle. Primero, marido de una sola mujer. Yo hago una pregunta. Si usted se acostó con 10 mujeres, por más que no se haya casado, ¿qué fue usted de esas mujeres? ¿Amigobio? ¿Qué otra cosa pudo ser? Desde el punto de vista de la voluntad de Dios y de lo que Dios creó. Con o sin certificado de matrimonio, usted el marido. Acá dice marido de una sola mujer. Quiere decir un hombre que sexualmente conoce solamente a una mujer, su esposa. Qué horrible que es cuando hoy todos los hombres conocen. ¿Y cómo va a cumplir usted la palabra de Dios? Como ministro. Después dice, y tenga hijos creyentes. ¿Qué dice el Textus Receptus? Que tenga hijos fieles. Porque si los hijos no son fieles, no puede ser pastor, no puede ser ministro, no puede ser nombrado. Creyentes son todos, hasta los demonios, pero no son fieles. Tienen que ser hijos fieles. Y luego dice que no puedan ser acusados de disolución o contumacia, que mantienen un error tenazmente. Hoy, el 99,9% de los pastores no cumple nada de eso. Los hijos son infieles, son contumaces y ellos son maridos de varias mujeres. ¿Qué espera usted de eso? Pero todo eso tiene que ver con la Reina Valera 1960. Porque si yo estuviese en el Textus Receptus, sabe que si los hijos no son fieles no pueden ser nombrados. Y que si son contumaces, menos. Hoy pueden ser cualquier cosa. Que hagan una sonrisa en el culto y ya son hijos de Dios. Así que por eso tenemos y hay lo que hay. Vamos a ver ahora Tito 1.15, versión Reina Valera 1960, dos cambios en un versículo. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Ahí se usan otras palabras en el Textus Receptus. Nada les es puro, pues hasta
su mente tenemos que está, eso no es lo que dice el Textus Receptus, y su conciencia están corrompidas. Acá corrompen mente, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Vamos a leer primero el primer cambio. Más para los corrompidos es incrédulo, nada le es puro. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Más a los contaminados e infieles. Porque los incrédulos desde siempre no tienen nada puro. Así que si usted mismo lo piensa, se da cuenta que los incrédulos no tienen nada puro. Los infieles, ¿por qué? Porque saben y tienen conocimiento e entendimiento. Ni siquiera lo que se escribe tiene vinculación. Y después dice, antes, vamos a ver qué es hoy, tenemos hoy, Reina Valera 1960, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, que dice el Textus Receptus, antes su alma y conciencia están contaminados. Usan distintas palabras, distintos énfasis y hablan de distintas cosas. Otra Biblia. Y así es el tema. Usted no va a poder predicar la verdad, hablar la verdad y menos vivirla con esa versión de la Biblia. Vamos a ver cómo una palabra que parece igual es totalmente otra cosa. Tito 3.8, versión Reina Valera 1960 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dos diferencias tenemos. Dice Pablo, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. En esa primera oración dice lo siguiente, y esto quiero que afirmes, que los que creen en Dios procuren ¿qué? Nosotros tenemos que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que se ocupen en hacer cosas buenas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gobernarse en buenas obras. Esto es lo bueno y útil a los hombres. ¿Va a tener el mismo efecto? De ninguna manera. Porque aquello es corrompido. Esta es la palabra de Dios, por la cual Dios responde. Veamos cómo mantienen el sistema, ¿no? Para armonizar. Tito 3.14, versión Reina Valera 1960 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos, tenemos hoy, ahí suaviza la situación, que dice el apóstol Pablo, Textus Receptus, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras, un gobierno personal de buenas obras. ¿Qué tenemos? Ocúpense. Para los usos necesarios. ¿Para qué dice Pablo? Para que no sean inútiles. Para que no sean sin fruto tenemos. ¿Es el mismo efecto? De ningún modo. Y vamos de las epístolas pastorales, vamos a ver el último ejemplo. Tito capítulo 3, verso 10, versión Reina Valera 1960 dice, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, o sea que el hombre que cause divisiones, ya hemos visto que en el Textus Receptus Dios no es Dios de división. Dice, y después de una y otra amonestación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el Textus Receptus? El hombre hereje. ¿Y quién es un hereje? El que sabiendo, conociendo y entendiendo, mantiene tenazmente un error. Ese es un hereje. Supongamos como que se le diga que lo que está haciendo está mal y es pecado. Y él dice, no es pecado porque yo así. Pero es pecado. Entonces, ese es un hereje. No, porque esto es así. Y él le cambia el delito a otro. El delito lo tiene aquel. El delito es del otro allá. Por allá anda el delito. Y el delito es de él. Bueno, ese es un hereje. Porque distorsiona y cambia de acuerdo a su necesidad y tapa el pecado personal. Y después dice, después de una y otra corrección, no amonestación, tiene que ser corregido.
Si la persona no acepta la corrección, tiene que ser desechado. ¿Qué tenemos nosotros después de una y otra amonestación? Mirá que está haciendo mal, mirá que eso no es bueno. Bueno, ahora no, dice que lo corrija. Eso es así, así, así. Eso lo que estás haciendo, no, vos no lo puedes tirar para allá ni para acá, eso es tu delito. Y si no lo acepta, fuera. Claro, como muchas veces son los hijos de los supuestos pastores, los delincuentes, entonces, claro, no se dan cuenta. ¿Entiendes? Estamos ante una corrupción terrible. ¿Y qué es lo que lo permite? Esta versión bíblica, la versión Reina Valera 1960. Vamos a entrar en la epístola a los Hebreos en un caso normal y común. ¿Cómo? A lo más grande lo llevan a lo más chiquitito. Veámoslo. Hebreos 2, versión Reina Valera 1960. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, tenemos el delito más chiquitito, y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Fue firme y toda rebelión. O sea, de lo que el apóstol Pablo habla y hablaba es rebelión. Nosotros que tenemos transgresión. Por eso es que pierde todo sentido el leer, estudiar con esa versión. ¿Cómo no te va a desanimar si el Espíritu de Dios no puede respaldar y apoyar semejante absurdo? El cambio totalmente de calificaciones, de palabras, de todo. Veamos ahora cómo cambian otra cosa que es común. En esta Biblia aniquilaron este texto bíblico con este cambio. Hebreos 3:12, versión Reina Valera 1960. ¿Qué tenemos por ahí? Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. O sea que el corazón malo es de la incredulidad. Bueno, vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Que ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Te ponen incredulidad, te hacen hablar de otra cosa, y el apóstol Pablo hablaba de infidelidad. Una grosería. Ahora veamos cómo cambian otra cosa. Y así es cómo en dos ocasiones hacen esto, miren. Hebreos 4:6, versión Reina Valera 1960. Voy a ir al versículo solamente a la oración modificada. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, dice que no entraron. Así dice la Reina Valera. ¿Qué dice Pablo? El Textus Receptus: no entraron por causa de la incredulidad. Siempre que se habla en el Textus Receptus de incredulidad se pone desobediencia, el acto. No el núcleo, el factor. Bueno, y así siguen, esos cambios son generales. Entonces, ¿qué va a hablar usted de eso? Cualquier cosa. Aquí tenemos otra donde usan la palabra desobediencia y no incredulidad, que es lo que habla Pablo. Vemos que acá siguen usando rudimento cuando es elemento, para que uno esté a años luz de lo que el apóstol Pablo dice. Un elemento es algo, un compuesto final. Un rudimento es algo que todavía no se sabe lo que va a ser. Bueno. Y ahí tenemos en otro versículo otra vez el asunto de los rudimentos, cuando Pablo hablaba de otra cosa. Y así es como no se va a predicar la verdad de Dios, absolutamente para nada. Acá vamos a hacer un texto clave, lo voy a mencionar por ese detalle, como nosotros tenemos más abajo el sentido de lo que Pablo dijo en algo muy importante. Hebreos 7:18, versión Reina Valera 1960 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto te está diciendo la ley de Moisés, el tratado legislativo, el pacto palestino que Dios hizo con Israel por medio de Moisés cuando salieron de Egipto, queda abrogado. Alguien que entiende derecho sabe que no se puede usar más. Él esa ley no le sirve. Si es abogado dice, bueno, no puedo abogar más con esa ley. ¿Por qué? Está abrogada. Pero el apóstol Pablo fue a un poco más alto en la sentencia sobre el asunto. ¿Qué dice el Textus Receptus? El mandamiento precedente, o sea, lo anterior, cierto, queda abolido por su flaqueza e inutilidad. O sea, el apóstol Pablo también usa palabras, calificaciones más fuertes. Pero abolido. Eso no da ni lugar a nada más.
Hoy en día están enseñando todo lo que tiene que ver con la ley, no para enseñar cómo era el pacto antiguo y conocerlo, sino para aplicarlo dentro de la iglesia. Tremendo. Veamos aquí cómo algo que es no común en esta versión, cómo se cambia y se ponen palabras que no hay, que no están, y se lleva de un lado al otro la situación. Hebreos 8:10, versión Reina Valera 1960, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué dice el texto Receptus ahí? Daré mis leyes en el alma de ellos. O sea que la mente podemos asociarla al espíritu del hombre. Dios está hablando del alma, de otro lugar. Podemos decir que eso es totalmente mentira y falso, por supuesto que sí. Veamos cómo tapan lo que se hacía como lo han hecho ya en el Antiguo Testamento, acá siguen haciendo en la epístola a los hebreos. ¿Qué dice el texto principal? Todo, vamos a ir. Hebreos 9:6, versión Reina Valera 1960, dice: así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los oficios del culto. ¿Qué dice el texto Receptus? Los oficios de los sacrificios. Como en el Antiguo Testamento tapan la palabra sacrificio para que odien el sacrificio, lo hicieron también acá. ¿Qué pusieron? El culto. Para que no mencionar los sacrificios. Porque ya lo taparon allá, siguieron acá. Esto es algo bien fuerte, el odio hacia la santidad y cómo encubren el pecado. Porque ¿sabe cuál es la ley ocultista? No hay pecado. Desde el 1900, principio del 1900, en la ley ocultista general que rige actualmente, el pecado no existe. Y vemos cómo tapan el pecado en esta Biblia. Quiere decir que lo que la estuvieron haciendo eran ocultistas, sin ninguna duda. Y usted, una Biblia donde trabajaron ocultistas, inspirado por demonios, y escribieron eso, ¿esa es la palabra de usted? Bueno, adelante. Hebreo 9:28, versión Reina Valera 1960, dice el versículo principal. Vamos a todos. Así también el Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es verdad, Él va a aparecer sin relación con el pecado, pero eso es lo que decía, no. O sea, te ponen una verdad teológica en donde otra cuestión era la que se está hablando ahí. Y claro, como lo armoniza con tu fe, tus principios, tú no vas a dudar. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Exactamente así va a ser. Pero eso es lo que Pablo dijo ahí, no. ¿Y qué le interesa a usted? ¿Qué es lo que taparon y encubrieron ahí porque no le gustaba? Escuchen con atención. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. O sea que no estaba hablando de Jesús y su situación, sino de la iglesia y de los que le esperan. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado le esperan, que viven en santidad. Odian la santidad y tapan el pecado. Por eso usted ve, sabe que sí, hace 20 años que estaba en adulterio. ¿Y usted lo sabía? Sí, todos lo sabíamos los ministros, pero bueno. Sí, lo sabían, sí. No saben dónde poner la cara del encubrimiento que hicieron. Tapan el pecado, ocultan el pecado. Y así estamos. Vamos a ver por aquí algo que, ya entrando en Santiago, en la epístola a Santiago, algo que recién lo miré acá, porque no, claro, si te cambian las palabras, ¿cómo vas a saber? Santiago 3:17, versión Reina Valera 1960. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer esa mención, continuamos en el programa anterior. ¿Cuáles son las oraciones clave? Hoy tenemos en la Reina Valera 60, sin incertidumbre. ¿Qué decía Santiago? No juzgadora. Para ellos son sinónimos, claro que no. Bueno, continúe en la próxima audición. Dios le bendiga y hasta el próximo programa, hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces.